El arte del siglo XX se caracterizó por configurarse de múltiples corrientes que se denominan ismos. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, sino que muchas son coetáneas y tienen interrelaciones entre ellas. Las vanguardias no se pueden entender intentando establecer un orden cronológico. Es utópico el considerar el arte del siglo XX como ruptura con respecto a lo anterior, pero esa ruptura no comienza a principios del siglo XX, sino a fines del XIX. El año 1863 se puede tomar como fecha de inicio de la pintura moderna. Es el año en que Manet pinta Almuerzo sobre la hierba, que se expuso en el Salón de los Rechazados. La obra poseía antecedentes del Renacimiento italiano en cuanto a temática, pero el modo de plantearlo causó escándalos. El impresionismo y luego el postimpresionismo constituyen el punto de partida para las corrientes del siglo XX. Los grandes adelantos de la técnica, la revolución industrial y el progreso moldearon la mentalidad del hombre a principios del siglo XX. La Primera y Segunda Guerra Mundial contribuyeron al cambio. Cada cual trajo sus nuevas tendencias. Los filósofos aportan teorías reveladoras. Algunas vanguardias no pueden entenderse sin las bases filosóficas que las sustentaron. La modernidad que aportó el modernismo a fines del siglo XIX no era lo suficientemente brusca. Más brusco fue el cambio de los dos primeros ismos del siglo XX, el fauvismo y el expresionismo. Hay una gran necesidad de cambio que ha dado como resultado corrientes diversas e incluso contradictorias, como la tendencia conceptual y la realista. Fue Louis Vauxelles el que bautizó el nuevo movimiento como fauvismo. Escribió el artículo Donatello entre las fieras, con motivo de lo visto en el Salón de Otoño de 1905. Ellos recibieron el epíteto con gran honor, ya que se sentían, ante todo, unas fieras del color. Son animales, pero con instinto sosegado a la hora de pintar. Para hablar de los orígenes, tenemos que recordar a Gauguin y a Van Gogh, ya que ellos, huyendo del impresionismo, apostaban por obras intensamente coloreadas. El fauvismo no debe entenderse como movimiento hermético, sino como un estallar estético y sentimental. El fauvismo es un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento. Se rechaza la existencia de un método riguroso, en pro de una libertad total ante la naturaleza. La primacía del color obliga a la forma a ser más expresiva que fiel a la realidad.
El pintor Fauve establece una patética comunión con la naturaleza, rechaza convencionalismos y descubre un lenguaje personal para alcanzar el máximo objetivo, la unión de arte y vida. Otra de las características del fauvismo es el gusto por el arte africano negro y la influencia que éste ejerció en las obras. Se sabe cómo Maurice Blanc admiraba profundamente las máscaras procedentes de la Costa de Marfil. Este gusto por lo otro se generaliza en un ambiente que cada vez camina más hacia la vanguardia. El arte de los pueblos primitivos no es imitativo, sino que plantea un evidente alejamiento de las formas naturalistas para tender a la esquematización. Posteriormente, esta influencia sería seguida del cubismo. Basta recordar Las señoritas de Aviñón de Picasso. No se debe olvidar la influencia de Cézanne. Hay que entender que los pintores fauves no responden a los mismos planteamientos, aunque todos sean amantes del color. Podemos entender a Matisse como el representante más puro de la tendencia, seguido de André Derain. Cada artista adapta el color a su forma de vida. Este es el caso de artistas como Dufy, Fries, Braque, Roult, Van Dongen. La obra de Roult debe relacionarse con el expresionismo por sus contenidos de proclamas de fe y de acusación. Sus obras están dominadas por un íntimo impulso, dominado por el drama y por el fervor cristiano. Fries apuesta por la sensualidad de temperamento, Van Dongen por la exageración. Braque se verá seriamente influido por el cubismo. El fauvismo constituyó un momento extraordinario por la integración de artistas de tan diferente origen y carácter. Por lo general, los fauves franceses no se detienen en investigaciones psicológicas o sociales, mientras que los alemanes otorgan un contenido más sentimental a sus vivencias. Mientras que la fecha de 1905 puede considerarse como la de un fauvismo puro, la de 1907 responde al desbordamiento de otros planteamientos. Una tendencia que no puede pasar desapercibida dentro de este contexto de fin del siglo XIX y principios del XX es el expresionismo. Como su propio nombre indica, es un movimiento en que el objetivo es expresar las filias y fobias del ser humano.
Para ello no se requiere de una buena técnica, ni siquiera de un resultado estéticamente bello. Lo importante es transmitir el sentimiento y la subjetividad. El fin es que el espectador que contempla se sienta agobiado, asustado o deprimido, según el estado que se quiera transmitir. La fecha de 1907 puede tomarse como referencia para hablar de cubismo. Este es el año de encuentro entre Braque y Picasso. Los críticos contemporáneos fueron unánimes a la hora de proclamar a Picasso como líder del movimiento. El cubismo trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, representando todas las partes de un objeto en un mismo plano. Es considerada la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia real de las cosas. El dadaísmo inaugura un nuevo modo de pensar. Se lucha contra todo lo preestablecido, de ahí que sus manifestaciones se denominen antiartísticas. En la pintura dadaísta se incorporan materiales de desecho, así se elevan a la categoría artística todos estos elementos para insertarlos en composiciones que se distinguían por su sentido estético. Luego, el Dada caminaría hacia el cansancio y la derrota. Pasada la histeria de la guerra, se va derivando hacia otros movimientos. Mientras en Francia se cultiva el fauvismo y el expresionismo en Alemania, en Italia se engendra el futurismo. Al hablar de futurismo, no solo nos ceñimos al ámbito pictórico, sino también al literario, músico, fotográfico, cine. Los temas preferidos en pintura son la ciudad y figura humana en movimiento. Para expresar el movimiento es usual el repetir la misma imagen de modo de secuencia fílmica. A ello se le ha llamado simultaneísmo. Se usa la técnica de divisionismo y una amplia gama de color. El surrealismo o superrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo en el primer cuarto del siglo XX en torno a la personalidad del poeta André Breton. Buscaba descubrir una verdad con escrituras automáticas,
sin correcciones racionales, utilizando imágenes para expresar sus emociones, pero que nunca seguían un razonamiento lógico. Vasily Kandinsky es el iniciador de la abstracción, corriente que será trascendental para las segundas vanguardias. La abstracción es un lenguaje no figurativo. De la realidad se toma lo esencial y se abstrae lo secundario. La primera etapa de la abstracción, 1900-1914, la representa Kandinsky. Su código es libre e intuitivo. Trabaja con formas irregulares y con gran gama cromática. A Kandinsky le importa la mancha de color y la expresión.